Hola, 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 hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este día pues es un día muy especial. Bueno, antes de hablar de lo que vamos a hacer, pues me gustaría darle como unas condolencias o fuerza a la gente de Nepal. La verdad es que creo que la pasaron muy mal por lo que pasó. Fue algo muy inesperado, la verdad. Sí estuvo muy complejo. Fuerza para todo el pueblo de Nepal. Bueno, el día de hoy, en su programa Sin Saberlo Todo, vamos a hablar con una persona, creo que era un amigo, maestro, fue mi maestro en la universidad, y la verdad es que me da mucho gusto tenerlo acá con nosotros. Pero antes de presentar al maestro, me gustaría presentarte a ti, hermano. ¿Cómo andas, hermano, compañero, colega? Hermano, amigo. ¿Cómo Pues, estás? muchas gracias, Roberto, bienvenido. Marco, muchas gracias nuevamente por la invitación. Estamos acá nuevamente y bueno, pues gracias a todas las personas que están ahí conectadas. Aquí estamos nuevamente. Aquí estamos. El día de hoy vamos a entrevistar al licenciado Roberto Hernández, psicólogo humanista. ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal, Marco? Muy bien, muchas gracias. Qué Gracias por bueno, la qué bueno. invitación, ¿verdad? No, gracias por aceptar esta invitación a este programa. La verdad es que nuestro programa, la idea de nuestro programa es estar invitando expertos y estar invitando a gente que nos hable, pues un poco del recorrido, no solamente centrándonos en una base psicológica, que ya sea que, por ejemplo, Rafa es psicoanalista, tú eres humanista, yo trabajo con lo que es terapia breve, y hemos invitado a conductistas. Digo, la verdad es que de todas las ramas, aquí la idea es hablar de nuestras experiencias, compartir con el público y ver que este tipo de experiencias, cómo podemos ayudarle a la gente. Así es. ¿Sí? Fíjate, cosa curiosa, Marco, yo salgo de la facultad del área, yo salgo de la facultad en el 2000 y salgo del área conductual. Ah, ok. Cuando yo salgo del área conductual, me empiezan a llamar la atención, hay un autor que se llama Leslie Greenberg, y él nos habla de la terapia. Ay, terapia focalizada en emociones. Ajá. Es una terapia de la corriente existencialista y me empieza a llamar esta cuestión de las emociones, me empieza a llamar mucho la atención y luego conozco hay un texto de Lazarus que es el de Pasión y Razón, Ajá. también muy a todo dar ese texto, pero ya fuera de la cuestión existencialista que maneja Leslie Greenberg. Y luego me voy a lo que es cognición y emoción, de un autor que se llama Forgas, y me metí mucho en la onda emocional y estuvo chido, estuvo padre, me gustó mucho esas ondas. Pero en el 2003 llego al penal de Cadereyta y en el 2003 llego al penal y posteriormente, unos añitos después de que yo llegué al penal, Como trabajador, aclarando. estamos hablando por ahí del 2012. Como trabajador, aclarando. Sí, sí, como trabaja. Y luego por ahí bueno, y junto con el penal, trabajaba en adicciones, en un centro de adicciones. Okay, okay. Pero por ahí del 2012, 2008, por esas fechas, dejo de trabajar en adicciones. Es cuando me contratan en la universidad, en la metropolitana, es cuando me Ya. toca darte clase, por esas fechas, ¿no? Sí. Y casualmente me toca dar la materia donde se revisan los autores humanistas. Uh-huh. Y entonces empiezo a ver que lo que postulaba Eric Fromm, que lo que postulaba Rogers, que lo que postulaba Maslow, yo lo veía con los internos allá adentro. Bueno, ahora ya no se les llama internos, ahora ya se les llama PPLs. Yo lo Okay. veía con ellos allá adentro y entonces empiezo a cambiar mi rama. Pero en sí, en mi base, yo soy conductista. Conductista. Okay. No, Pero pero yo creo que es válido, ¿no? O sea,
Es válido, eso es válido, ¿no? De alguna manera, el hecho por ejemplo, nosotros de la carrera salimos como psicólogos generales. Yo recuerdo que toda nuestra base era psicoanalista, básicamente, porque casi todo eso es puro psicoanálisis. Pero como que había cosas que no es que no me gustaran, sino que yo sentía como que quería algo más rápido, y entonces yo encuentro la terapia breve sistémica y digo, oye, pues como que este es mi camino, ¿no? O sea, este es lo que yo busco. O sea, no que el psicoanálisis no fuera para todos, sino simplemente es que era algo que decía, oye, pues como que esto a mí no me está llenando. Entonces, necesito algo que me llene. Y es por eso que yo elijo esto, digo, es válido para todos. Exactamente. Y la otra, no se trata de meter al paciente en una teoría. No todo te funciona, o sea, el psicoanálisis no funciona para todos, el conductismo no funciona para todos. O sea, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Depende mucho del paciente. Entonces no se trata de meter al paciente en la teoría, sino que de la teoría te sirve para ayudar al paciente. Eso es diferente, ¿no? Y entonces ya pasamos de lo ortodoxo a lo ecléctico, podríamos decirlo así. Pero aquí nada más hay que tener cuidado con la raza que se dice ecléctico, ¿no? Porque luego de repente creen que el tarot también es ecléctico, o creen que la lectura, Farmar Aurea, ahorita que está de moda, ¿no? Es terapia ecléctica. No manches. De hecho, a eso te invitamos. ¿No es cierto? Es una lectura tarotista. Ramón es especialista en farmear Aurea. En línea, farmear en línea. En línea. No, digo, no, sí tienes razón. La verdad es que sí tienes razón de lo que dices, ¿no? Cuando ahora que te metiste, platicas que te metiste que estuviste trabajando en el penal, no sé si todavía estés laborando ahí. No, ya tiene mucho tiempo que me cambié. Yo dejé el penal estuve del 2003 más 9 años, por ahí del 2011 estuve en el Cadereyta, ahí llegué hasta jefe de psicología, y luego me fui al Topo Chico un año, y luego me cambié a donde estoy ahorita, que es el CAIPA, el Centro de Atención Integral para Adolescentes, y ahí en el Centro de Atención ya cumplí 13 años en el Centro de Atención Integral. Tengo una duda, Roberto, ¿cómo llegaste a trabajar o quién te llevó, cómo te motivó a trabajar en penal? ¿Te fuiste directo para allá o cómo? Realmente fue la necesidad, creo. O sea, yo quería chamba, así de sencillo. Yo estaba trabajando para Gigantes Cigarrera cuando existía Gigantes Cigarrera. Sí. Ahí estaba yo, me fui a Recursos Humanos, estuve un año en Recursos Humanos, no me gustó, no, había que barbear y yo no sé barbear, es lo que no se me da. Me salgo de Gigantes Cigarrera, realmente no me salí, me invitaron a que explorara otras áreas de oportunidad. Sí, por una sonzada, realmente una sonzada. Siendo yo el asistente de Recursos Humanos, estando mi jefa de vacaciones, me habla un gerente de Recursos Humanos y me dice, Roberto, ¿cómo estás? Habla César, no digo el apellido, es nomás para saber si ya puedes tomar una tienda. Yo contesto, sí, César, ¿cómo está? Con todo gusto. De tú, pero con familiaridad. Al siguiente día llega mi jefa y me dice, Roberto, me dijeron que usted ya no puede estar en Recursos Humanos porque habló César Morales y usted le habló de tú. Tanto así. Yo así como que, canijo, ¿cómo que nomás por eso? Dice, sí. Liquídenme. O sea, no hay bronca. Liquídenme. No le estamos corriendo. O sea, no me querían liquidar, ¿verdad? Claro. No le estamos corriendo, pero usted ya conoce cajas. Váyase de supervisor de cajas. Me voy a cajas como supervisor y estando de supervisor pasa una administradora de una clínica de adicciones con la que ella había trabajado, me lleva a trabajar con ella
coincide que el dueño de la clínica era una persona recuperada y recae, tiene una recaída y se fuma su clínica. Se fuma su clínica, no había para pagarnos, no había nada. Me quedo sin chamba, empiezo a ver bolsas de trabajo. Creo que ahorita la Universidad Autónoma de Nuevo León, creo que maneja una bolsa general. Ajá. Y en aquellos años, cada facultad manejaba su bolsa. Entonces, llego a ver ahí publicada la vacante en el penal de Cadereyta y en la Facultad de Psicología. Me postulo. Eso fue en febrero, más o menos. Por ahí de abril, mayo, tuve mi entrevista con la ex jefa del penal, una excelente persona, la licenciada Rosa Aurelia Ita Cruz, y yo entro a trabajar hasta el 16 de septiembre. Y era así como que yo ya quiero y no me sale nada, y pues que voy a hacer tantos meses sin trabajo. Ya, la que hoy es mi esposa, en ese entonces era mi novia, pues ya así como que, pues ya búscate jale, ¿verdad? O sea, ya. Y tardé muchos meses, fueron casi 9 meses de estar esperando trabajo, estar esperando conseguir trabajo hasta que entré al penal. Y todo eso ahí... fue una cosa administrativa, todavía no se libera tu plaza, todavía no se libera tu plaza, no te vayas a desanimar, mira, me gusta mucho tu perfil, traes experiencia en adicciones, traes experiencia manejando personal como jefe de turno, por favor no te desanimes, y así me aguanté hasta que entré al penal. Y ahora en septiembre, 23 años de servicio. Y ahí, como que, digo, no habías trabajado en esa área, no has trabajado en ese campo o algo tan duro como eso. ¿Qué fue como lo primerito que llegas y como que te impacta decir, ay, cabrón, o sea, lo que no te esperabas? Ay, Josu, fíjate que no sé, no sabría, de todas las cosas que vi adentro, no sabría cómo contestarte esa, pero si nos vamos así, la primera que me pasó, en una sesión de grupo, un interno se me puso el brinco, ¿no? Y fue así como que, ay, Josu, yo quiero que ya, aquí me van a matar, ¿no? ¿Y qué hiciste El hecho cuando de se te verme, puso el brinco? o sea, sí, se puso a contestar y se puso medio agresivo. En serio. Y yo entré en una cosa que se llamaba plan piloto. Oficial. Oficial. Sí, y precisamente, fíjate, esto que dices es muy, muy a todo dar, porque yo entré en un plan piloto, sábados, domingos y días festivos 12 horas. Ese era mi horario de trabajo. Yeah. Y entonces no había nadie más en las oficinas más que yo. Ay, y en el salón de la escuela, que era donde se veían los grupos, pues no había nadie más que yo con los internos y el oficial estaba en la exclusa. Entonces, eso me dio un poquito de miedo. Otra de las cosas que impacta, porque sí impacta, es toda la revisión de seguridad, todo lo de seguridad para poder ingresar, que incluso como trabajadores nos hacen esa revisión. Sí es un poquito impactante. ¿Qué te pudiera decir? El hecho de ver las rejas, ¿no? El hecho de empezar a entrevistar gente y no, yo vengo porque maté, yo vengo porque violé, o sea, era un sinfín de por cosas. Ejemplo, para la gente que no le ha tocado entrar de visita a un lugar de estos, sí es digo, no me ha tocado entrar, no me ha tocado entrar a todos lugares, pero por ejemplo, me tocó entrar tengo un amigo sacerdote y él celebró su misa de ordenación en el penal de Apodaca, porque él estaba haciendo ahí su labor. Y pues entra una reja, te revisan, entras otra reja, te revisan, entras otra reja, te revisan, pero te revisan de todo a todo, y pásale, y son como 5 o 6 revisiones donde vas entrando y te van checando una cosa y te van checando otra, y vas entrando, y si es como que vas entrando y te empieza, nada más desde que vas entrando ya te empiezas como que a paniquear, ¿no? De, ay, cabrón, o sea, ¿a dónde voy? No se vayan a equivocar y van a dejar aquí adentro. Sí, fue un poquito difícil, pero no, a final de cuentas, yo creo que iba con la idea de, pues yo necesito chamba y si tienes que hacer esto, pues ni modo, le tuviste que hacerlo. Digo, no sé si te tocó, si en el caso personal,
yo trabajo desde morrillo, entonces me tocó vender empanadas en la calle, me tocó vender paletas, tamales en diciembre, me tocó ser mesero, y yo, Cambiar. al menos la escuela era, tú necesitas lana, es chamba, si te van a revisar, pues cierra los ojos y disfrútalo, ¿verdad? O sea, no te queda de otra. Entonces, bueno, pero sí es humillante, sí es traumático, sí es agresivo, bastante invasivo, sí es bastante molesto. O sea, eso, el hecho de que te adaptes a eso no quiere decir que deje de ser molesto. Claro, sí, sí, así es. Sí, sí, sí. Y alguna anécdota que nos puedas platicar, no sé, ya sea de algún cambio o de algo que te marcó estando ahí. Yo creo que todo, o sea, no sé, por decirte, es ese mismo interno, ese mismo PPL, cierta ocasión yo me lastimé el brazo en un tirón de camión. Precisamente iba yo a, creo que iba a sacar mi título de psicólogo, iba a pagar el título de rectoría Ciudad Universitaria, y existía un ruta 3 que ahora es el 218, y se paraba en lo que era bicicleta ranchito, ahí cargaba la raza y luego se iba. Entonces hace esa pequeña curvita en Lincoln. Pero es de esos camiones bien atentos, ¿no? Que te subes y le dan y te sientan, ¿no? Entonces no me agarré bien y me dio un tirón en el brazo. Y me dice un oficial, porque llego y me quejo, y me dice un oficial, no, hombre, háblele a este cuate es quiropráctico. Le hablé, fue el chavo y una persona completamente diferente. Sí, no, hombre, ahorita le hago el masaje y va a ver. Me compuso el brazo. Esa fue una, ¿no? Híjole, cosas feas, pues sí me tocó bastantitas. Me tocó, por ejemplo, en uno de los motines que hubo, me acuerdo que acababa de llegar yo a la oficina, eran como las 9 de la mañana, iba prendiendo la computadora, me iba tomando mi café de la mañana y llega un interno, un PPL, y me dice, Lick, no prende la máquina, ya se va. Y todavía le digo yo en son de broma, ¿qué? ¿A poco me vas a dar la salida tú? Sí, yo se la voy a dar, Lick, ahorita se va a ir. Bueno, nada más vine a decirle que ya se va. Y se fue el cuate. Y a la media hora, todos para afuera, acababa de empezar el motín. Otras cosas interesantes. En cuanto a casos, híjole, no sé, hay muchos que recuerdo. Hay uno en particular que sí me dejé llevar, o sea, sí fue la cuestión, vamos a ponerle un término psicoanalítico, ¿eh? La cuestión de la contratransferencia de tipo negativa, ¿no? O sea, el cuate me narra lo que hace, fue un abuso sexual, pero generan una aversión tan fuerte hacia esta persona por cómo narra precisamente el abuso sexual. Y entonces, cuando él sale de mi oficina, voy con mi compañero de ahí del penal y le digo, oye, con el criminólogo, le digo, oye, este cuate no trae medidas, no trae nada, o sea, no consume sustancias, nada, o sea, no hay manera de enviarlo a la unidad más conflictiva para que se lo echen. Tanto así. Pero hay esto. Y le platico yo a mi compadre, le digo, oye, esto está así. Ah, no te preocupes, déjame yo lo entrevisto. Y lo entrevista mi compadre, y lo primero que dice mi compadre, no, hombre, que se vaya mucho y ponlo para la unidad más conflictiva del penal. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que movía mucho la emoción en la actitud de este señor? El tipo de delito, la ausencia de culpa, la justificación del delito. Allá adentro, es cierto, somos psicólogos, estamos preparados, muchos de nosotros tenemos nuestro psicólogo fuera del penal, obviamente, ¿no? Pero nada nos prepara para lo que vamos a escuchar. Y eso que vamos a escuchar, al menos dentro del penal, es demasiado fuerte y verdaderamente es lo que nadie quiere. Oye, ¿ustedes hacían, cómo se llaman, dictámenes? Sí nos tocó.
Para ver si la hay una persona era anécdota muy apta bonita, fíjate. para salir o no, o esos dictámenes para qué eran. Sí, también. O sea, son los estudios para libertad anticipada, para la preliberación, los tipo peritajes o peritajes que llegó a pedir el juez en algún momento, ahí que el penal era el que la institución era la que nos avalaba como peritos. Ejercer como perito es todo un proceso bien bonito, ¿no? Y tienes que estar registrado entre el Colegio de Peritos de Nuevo León y un chorro de cosas. No porque no puedas ejercerlo, puedes ejercerlo, pero al momento de ejercer la función como perito, si tú no presentas credenciales y el otro perito sí presenta credenciales, tu peritaje prácticamente ya quedó desacreditado, aunque esté muy bien hecho. ¿Y a ustedes se los proporcionaba en la institución o el penal? No, pero la institución te avalaba. Ah, ya. Entonces, la institución decía que teníamos las competencias para servir como perito, por la experiencia, ¿no? Y entonces, ¿qué decía que no tuvieran ustedes las credenciales y los otros sí? No, por ejemplo, yo tengo la práctica común y corriente. Ajá. Por ejemplo, ahorita como práctica privada, en mi práctica privada, como Ajá. yo no estoy dado de alta ante el Colegio de Psicólogos, ante el Colegio de Peritos de Nuevo León, ajá, y se me ocurre ir de perito, yo ahorita no tengo que me avale que diga que tengo las competencias como perito. ya. Ahorita en mi práctica privada. En ese entonces, la institución que era el Cerezo me avalaba. Ya. Oye, ¿y ahí cómo trabajabas? ¿Trabajabas de manera grupal o de manera individual o hacías ambas funciones? Ambas funciones. Sí, no se puede hablar, bueno, sí, o sea, es como en el caso bueno, es como en caso de cualquier paciente, ¿no? El que quiere agarrar la onda la va a agarrar y el que no, te va a cambiar por otro psicólogo. Teníamos ambas funciones, había grupos semanales, quincenales, de seguimiento mensual, seguimiento trimestral, y estaban los pacientes individuales. ¿Cómo íbamos pasando de uno a otro? En el caso de la individual era cómo viéramos al paciente, cómo viéramos al PPL. Y luego ya lo pasábamos a grupo, ¿no? Eso nos quitaba peso en lo individual, nos sumaba peso a los grupos, hacía que abriéramos más grupos. Pero es difícil trabajarlo porque no son grupos de 12 pacientes, o sea, tienes, no sé, llegué a tener hasta 20 PPLs en un grupo. ¿Qué es PPL? Perdóname, antes, discúlpame que persona privada de la libertad. Ah, ya, claro. Sí, es nuevo lenguaje. Oye, pero no tenías como, por decirlo así, a un auxiliar, o un ayudante, o alguien que te estuviera, o sea, tú solo tenías que estar con todo ese grupo. Sí. Cada uno de nosotros tenía alrededor, ¿qué te diré? Lo que pasa es que la ley de seguridad pública contemplaba en aquella época, no sé ahorita cómo esté, pero la ley de seguridad pública contemplaba en aquella época que hubiera un psicólogo por cada 100 internos. Ya. El problema es que había, ¿qué te diré? 2,000 internos y habíamos, en ese entonces éramos como 5 psicólogos. No. Pero, por ejemplo, y en el caso del Topo Chico, que había sobrecupo. Todos tenían sobrecupo. Ah, todos. Todos. Okay. Pero la ley te lo planteaba bien bonito, que debía haber uno por cada 100, sin embargo, realmente no lo sabía. En el Topo Chico, que también estuve, en mi época en el Topo Chico, éramos 2, 4, 5, 6 psicólogos. ¿Y qué crees tú que fuese lo ideal? O sea, aparte de lo que marca la ley, ¿qué crees tú que fuese lo ideal para dar una buena atención a esa población? Me voy a salir del contexto institucional, me voy a ir al contexto de ¿cómo se llama?
al contexto general, al contexto de lo que debería implicar en una cuestión de propuesta, de propuesta gubernamental, digámoslo así, ¿no? ¿Cómo se le llama? Bueno, total. Decía un autor de un texto que se llama Luces Verticales, Eric Chargoy, creo. Y esta persona especialista en el sistema penitenciario, ella mencionaba que cuando se construye un penal, debiéramos de estar los que vamos a operar el penal. O sea, debiera estar el psicólogo, debiera estar el criminólogo, debiera estar el trabajador social, debiera estar el administrador, el director del penal, debiera estar el de seguridad presente, cuando se está construyendo el penal y se está formando la estructura. ¿Por qué? Porque tú como psicólogo vas a decir, oye, tú me vas a construir un penal para 3,000 personas. Entonces yo necesito operar 3,000 personas, pues son 30 psicólogos, uno por cada 100. Y necesito oficinas para esos 30. O necesito oficinas para individual, para el área grupal, la jefatura de psicología, etcétera, ¿no? Y así cada una de las áreas. Tal vez si esto se hiciera, la reinserción funcionara mejor, porque habría lo que se necesita. Pero al no estar así, pues obviamente faltan psicólogos, faltan trabajadores sociales, tienes el sobrecupo. ¿Cómo le haces para dar atención a tantos PPLs, a tantos internos? Es muy difícil. Pero es que, ¿sabes qué? Pareciera que es la máxima de los gobiernos, bueno, sobre todo hablando mexicanos, porque vas al IMSS y es lo mismo, hay sobrecupo. Vas a las escuelas públicas y es lo mismo, hay sobrecupo. Y así te vas con cada una de las instituciones gubernamentales y hay sobrecupo. O sea, y desafortunadamente lo que se gasta es lana. Lo que sobra es lana. O sea, hay lana para todo y siempre falta lana para todo. Pero por eso mismo no contratan a los 30 psicólogos, ¿no? Por la lana, ¿no? Exacto. Entonces, sí, yo creo que es una cuestión de una visión corta. Vámonos, me voy a centrar en esta parte porque es la que estamos hablando. Sí. Hay una visión muy corta en cuanto al centro penitenciario, en cuanto a la vida del penitenciarista. Había un maestro en la Facultad de Psicología, el maestro Alfredo Salinas, y yo recuerdo que una vez lo invité al penal a que diera una plática y el maestro me dijo que no. Bueno, ¿sabes qué? No, Roberto, no porque no quiera, sino porque hay mucha maldad por el tipo de personas que están ahí, hay mucha mala energía. Entonces yo no te pudiera dar una buena plática, yo no te pudiera dar no pudiera desempeñarme bien. Me acuerdo que eso fue lo que me contó el maestro, ¿verdad? Y decía el maestro que en esos casos, las personas que trabajamos ahí, debiéramos descansar rigurosamente de perdido 15 días, mínimo una semana cada 3 meses. Para poder... Todo lo que cargas psicológicamente sí es algo pesado, la verdad. Sí, entonces, pero realmente en el caso de los que trabajamos en esos lugares, pues contamos con nuestro servicio médico y ya, o sea, no hay esta preocupación por el personal tampoco. Si no la hay por el interno, pues tampoco por el personal. Oye, pero por ejemplo, ustedes les platicaban es que no sé cómo plantear la pregunta, pero que en otros países o en algún lugar que te digan, mira, esta es el ideal, o el lugar ideal, o el centro ideal, o como ahorita me platicabas de este psicólogo que él escribía en su libro, que debería de haber o debería estar el grupo que va a trabajar revisando la construcción de estas obras. Ajá. Pero sí les ponían ustedes, mira, pues este es el ideal, fíjate cómo están por ponerlo así, en Estados Unidos, o cómo están acá, cómo están, o sea, ¿sí les planteaban otros panoramas o no? Fíjate que estuve yo en una tipo capacitación
con un doctor que acababa de llegar de España y que no, que en España las cárceles tienen alberca y las cárceles están así. Y yo me preguntaba a mí mismo, creo que nunca te metiste al Topo Chico. ¿Dónde vas a poner la alberca? O sea, para empezar, el Topo Chico ya no debía de estar donde estaba el Topo Chico, ¿no? Ya estaba sobrepasado. Entonces, yo creo que lo mejor, si bien es cierto que hay modelos buenos, pero yo creo que no se trata de copiar un modelo, porque luego queremos copiarlo. Se trata de que podamos no copiar el modelo, tomar de ese modelo lo mejor y aplicarlo a la necesidad de nosotros. Eso es diferente. Porque luego llegamos con ideas bien innovadoras, pero las queremos aplicar aquí y ya no son, no que no sean válidas, no se puede por la población, por tu espacio, por la infraestructura, el recurso. Sí, es como por ejemplo cuando aplicas un test que está adecuado para otro país, pues tienes que primero que ver que realmente funcione acá, no es como que llego, lo aplico y ya me va a funcionar. Lleva un proceso de estandarización. Así es, claro, sí, o sea, para que realmente funcione. Oye, y platicando un poquito también ahí del tema, te tocó de los internos, digo, no quiero como que me digas como que de todos, pero me llama un poco la atención, estuviste en la época en la que entró Santoy. Sí, yo ya estaba ahí, trabajando. Uno de los casos famosos, ¿no? Del cerezo. Sí, ya estaba yo ahí. De Santoy, y te tocó entrevistarlo. Fíjate que está muy bonita la noche. Ok, no vamos a hablar del tema, vamos a hablar de otra cosa. Me platicabas también de con respecto a las adicciones. A ver, platícame un poco ¿qué son las adicciones? ¿O qué es una adicción? Bueno, fíjate, que de repente ahí nos confundimos, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo, me topo con papás que es que ya lo encontré fumando mota, ya es adicto, ya es un marihuano. No, todavía no es un marihuano. O sea, es un marihuano porque le gusta la marihuana, pero todavía no es un marihuano, todavía no es un dependiente. La adicción como enfermedad se logró el nombre de enfermedad por ahí de la década de los 60s, cuando precisamente, finales de los 50s, principios de los 60s, cuando precisamente el doctor Bob y Bill W. en Estados Unidos estuvieron presionando a la APA para que se le concediera el nombre de enfermedad, el título de enfermedad, y entonces se describieron, igual que en cualquier otra enfermedad, fases de evolución hasta llegar a la dependencia. Esto entonces, está digo, la verdad es que te soy franco, no lo he buscado, pero está en el, ay, se me olvidó el nombre, en el TR, en el DCM, el DCM, fíjate, el DCM5 ya no me gustó. ¿Por qué? Por ejemplo, el DCM4 y DCM4TR en el consumo de sustancias te manejaba trastorno de la personalidad por consumo de sustancias, por abuso de sustancias y por dependencia de las sustancias. Te manejaba 3. Cuando llega el DCM5, quitan el consumo de sustancias. Y ya nada más dejan abuso y dependencia. A lo mejor por cuestiones clínicas, ¿no? Porque la línea era la línea entre uno y otro era muy delgadita y a lo mejor se quisieron evitar eso. Y por eso a mí ya no me gustó. Porque precisamente al momento que lo empiezas a ver, pues es abuso, es dependencia. Y uno mismo brinca la línea. Y no debiera ser así. Por eso ya no me gustó. Pero como te contaba yo ahorita, dividen, estas personas encuentran, o no que la encuentran, sino que proponen las fases de la enfermedad. Entonces
se convierte en una enfermedad de 4 fases. Y la dependencia o la adicción, propiamente dicho, es la última de las fases. Mientras primero es contacto, uso, abuso y al último la dependencia. Entonces, ¿qué es la adicción? Pues es el consumo compulsivo, el consumo continuado, repetido de una sustancia. ¿Ah? Pero al grado de que ya afecta tu funcionalidad, que ya afecta a tu familia, que ya afecta a tu círculo alrededor. Pero si lo vemos tal cual, la adicción es una enfermedad. Y menciona los libros de Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, es una enfermedad de las emociones. Y con esto, con toda tu experiencia en ese rubro, ¿cómo consideras esto? Primero, el formato, ¿no? El formato, la estructura de poder atacar todas estas situaciones o estas enfermedades. ¿Cuál sería para ti digamos, este formato que se está usando es el ideal? ¿Piensas tú que quizás se le modifique algo? ¿Solamente es como un placebo? Muy pocos, es funcional para pocos. ¿Tú cómo lo consideras, Roberto? Vámonos de lo general a lo particular. ¿Cómo? Y entras lo que hacías ahorita, Marco, en cuanto a la primaria. ¿Cómo está todo saturado? ¿Cómo queremos combatir las adicciones? ¿Cómo queremos hacer prevención? ¿Cada cuándo van a las escuelas a hacer prevención? O sea, ¿quieres hacer prevención cuando el cuate ya está consumiendo? Prevención secundaria o terciaria, ¿verdad? Claro. Pero debieras hacerla desde antes. Y entonces el sistema educativo debiera tener criminólogos, psicólogos haciendo programas de prevención de adicciones. Pero no los hay. Cuando se dan cuenta que uno de los alumnos trae una sustancia, consume una sustancia, hasta entonces mandan llamar a alguien para que dé pláticas. Eso es de lo general a lo particular. En el caso de lo particular, fíjate que me he tocado ver muchas cosas, chavos que han estado en las mejores clínicas y que no les ha servido, chavos que han estado en las peores clínicas y tampoco les ha servido. Entonces, por eso yo ahorita comentaba, depende mucho del paciente, cuáles son las pérdidas del paciente, la comorbilidad, muchas, por ejemplo, el TDAH, hay un grado alto de incidencia entre el TDAH y el consumo de sustancias. Hay un grado alto de incidencia entre el trastorno límite de la personalidad y el consumo de sustancias. Entonces, también la cuestión de la comorbilidad juega un factor importante. El tipo de intervención, hay a quien le funciona el anexo y hay a quien le funciona un programa del tipo Minnesota como el que maneja Oceánica. Entonces, sí, yo quiero pensar que si bien la expertise de los psicólogos, de los consejeros en adicciones, pero también depende mucho del paciente. Que el paciente se apegue al programa, que el paciente se deje guiar, que es la palabra que se utiliza dentro del ambiente, ¿no? Déjate guiar. Pero muchas veces no se dejan guiar y es una característica propia del adicto. Sin embargo, cuando el adicto se deja guiar, hay un buen pronóstico. Cuando la familia del consumidor participa dentro de los programas de recuperación, hay un buen pronóstico. Justo te iba a preguntar por eso, o sea, porque hablabas del paciente, pero también la familia, o sea, su entorno. Sí. Hay que recordar que el paciente es dependiente de la sustancia y la familia es dependiente del consumidor, ¿no? Sí, cuando la familia se somete a tratamiento, también mejora mucho el pronóstico del paciente. Interesante, muy bien. Fíjate que un ex jefe que tuve en una clínica de adicciones me dijo tiempo después, lo vi, no me acuerdo para qué, pero me junté con él y me dijo, mira,
en cuestión de las adicciones, ya viste cómo quedamos, porque él era mi jefe en la clínica el jefe, el dueño que se fumó su clínica, ¿verdad? Y este chavo era mi director clínico. Y me dice, mira, flaco, porque nos conocimos en facultad por el apodo, en aquel entonces estaba flaco. Y me dice, mira, flaco, tú ya viste cómo quedamos en las adicciones. Quedamos endeudados porque pues, no nos pagaban. Y ya quedamos cansados. Dice, mira, en esta cosa, este problema va a llegar a tintes o a características de pandemia. Va a llegar a niveles pandémicos. Entonces, si tienes dinero, cómprate un departamento. Ay, ¿de dónde es la cantante esta Rihanna? Borneo. ¿De quién, perdón? La cantante la cantante que se llama Rihanna. No, ahorita te lo busco. Bordeos, ¿no? Algo así. Dice, cómprate un departamento y dedícate a contemplar la vida, porque esto va a alcanzar niveles pandémicos. Y él no se estaba dando por vencido, o sea, él sigue trabajando. Pero a lo que voy es que ahorita por lo que preguntas, qué sería lo que hubiera que cambiar? Nuestra actitud como terapeuta frente al paciente. Hay que humanizar el tratamiento, no. Si bien es un adicto, es una persona con la que estás hablando. Entender su consumo y tratar desde su propio discurso que él reflexione sobre lo que está haciendo. Hace poco me decía un paciente que precisamente fui a visitar a un anexo y me decía, es que yo pues me quiero ir. Pues, qué buena onda. ¿Te quieres ir? ¿Y qué tienes que hacer para irte? No, pues es que yo por eso me porto bien y yo hago esto y yo hago lo otro y apoyo con esto y apoyo con lo otro. Le digo, perfecto, haces todo eso para irte. Pero cuando viene tu familia el fin de semana, a tu familia le estás llorando porque te saquen. O sea, no les lloras porque los extrañas. Claro. Los lloras porque quieres que te saquen. Para que no se mueva de ese lugar, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los que a fuerza tienen que estar ahí? Por ejemplo, los del Cerezo. Adictos que caen en el Cerezo se vuelven personas, como dices, ¿no? Privadas, universidad, PPLs, y ahí ni cómo conseguir eso. ¿Hacia dónde se moviliza la adicción cuando caen en el Cerezo este tipo de pacientes? Sería interesante esta parte subjetiva. Todos los penales tienen sustancias. Ambos, o sea, y no voy a decir que lo mueve el penal. Okay. O sea, hay internos que se dan sus mañas, hay PPLs que se dan sus mañas para que ingrese algo. O sea, hay empresarios ahí también. Hay pequeños empresarios, ¿no? Las personas emprendedoras. Emprendedores, exacto. El tocar fondo es un momento de conciencia de enfermedad que regularmente va asociado a una consecuencia negativa. Yeah. Entonces, el hecho de estar en el penal a muchos les hace reflexionar sobre, híjole, o sea, y estoy aquí porque andaba puesto, estoy aquí porque andaba alcoholizado. Y eso los lleva a establecer patrones de cambio. Entonces, empiezan a trabajar, empiezan a descubrir cosas, ¿no? Como que... por ejemplo, a redescubrir. A redescubrir. Aprenden que son buenos artesanos. Hay excelentes artesanos allá adentro. Excelentes artesanos. Y aprenden que a través de lo que ellos crean pueden mantener una familia. Lo aprenden. Entonces, movilizan hacia el arte, lo movilizan hacia el trabajo, lo movilizan hacia el deporte. En diciembre del año pasado, me parece que fue en diciembre del año pasado. Si no fue en diciembre, fue en noviembre. Me tocó estar en sí me tocó estar en una graduación de chavos que terminaron la licenciatura dentro del penal. Muy interesante. Tengo un amigo que trabaja con internos, no sé si lo has escuchado, se llama Faro en el Camino.
Sí, lo conozco. De hecho, quedan a la vuelta. O sea, yo trabajo y ellos están a la vuelta. Sí, Marcos de la Garza, él es el que los coordina, o el mero bueno, el fundador, o parte de los fundadores. Es parte de eso, hacen, o sea, educan, ayudan, o sea, es muy buena la labor que están haciendo ahí dentro. Digo, que yo creo que es labor que debería de ser el gobierno, no una asociación externa. O No todo, sé. impulsar. Sí, o todos impulsar. Claro. Bueno, todo suma, pero sí debiera ser cosa nuestra. Sí, claro. Claro, así es. Claro. Y bueno, platicando también, Roberto, cambiando un poquito de tema, me hablabas del CAIPA. ¿Qué es el CAIPA? El CAIPA es el Centro de Atención Integral para Adolescentes. Surge por ahí del 2000, bueno, en el 2008 hubo una modificación a la ley, y entonces a la ley de adolescentes. Entonces pasamos de un sistema tutelarista a un sistema garantista, donde lo que está por encima es el derecho del menor. Y al hacer esto, se hacen grupos etarios de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. Y entonces se establecen sanciones o medidas para cada uno de estos grupos, de tal manera que a lo mejor uno de 13 años, por X o Y, llega a matar a alguien y entonces le van a dar 3 años. Y a lo mejor uno de 13, 14, de 16 comete el mismo delito y a él le dan 5 años. ¿Por qué? Porque son las medidas, estoy poniendo un ejemplo burdo, ¿verdad? Son las medidas son las medidas propias de cada grupo etario. ¿Cómo te mueves del penal hacia CAIPA? Ahí fue castigado, fíjate, la verdad me fui castigado. Esa es la verdad. Sí, fue un castigo, no fue de otra manera. En aquel entonces estaba Jorge Díaz, mi compadre Jorge Díaz, y les estaba dando el veredicto, el resultado de unos estudios a unos chavos que habían salido mal, o sea, que mejor dicho, que no obtenían resultado. Y mi compadre se da cuenta que que hay un retraso por parte del departamento jurídico en la entrega de esos estudios, y por eso no se podían ir. Mi compadre les manda a hablar, les explica y les dice con quién ir acá afuera. Coincide que precisamente mi compadre tenía cafetera, yo me acababa de echar la mía, entonces voy a robarle café a mi compadre cuando él les está dando la nota, y les dice: díganles allá que hay este retraso en los estudios por parte de este departamento, y ustedes por eso no saben. Manden a su familia. Pero ni el licenciado Roberto, que está aquí presente, ni yo existimos. Obviamente, la persona encargada le habla al director y le dice todo, ¿verdad? Oye, pues nos dijeron que hay esto y esto, y el director le manda a hablar a estos muchachos, y pues prácticamente bajo: si no me dices quién te dijo, no te vas. Y pues obviamente el PPL dijo quién había dicho, y sale también mi nombre ahí. Vamos. Y entonces me levantan un acta administrativa y me mueven al penal del Topo Chico. Y ya estando en el penal del Topo Chico, veo cómo está la cosa. El que era el coordinador, ahorita ya se jubiló, era conocido mío, el coordinador del CAIPA. Y entonces le hablo y le digo: si me puedes ayudar, ayúdame. Y es así como él hace lo posible. El CAIPA se iba creando porque se hace esta modificación a la ley, pero no teníamos la estructura para enfrentar esta nueva organización, esta nueva modalidad en la ley del sistema de justicia para adolescentes.
Y eso dio lugar a que se creara el CAIPA. Entonces, mi jefe forma toda la estructura legal del CAIPA, forma su idea de cómo debiera ser el CAIPA. Mi jefe había sido director del tutelar. Ya. Entonces, él crea toda esta estructura y, oye, pues, este cuate me sirve porque conoce de adicciones, conoce del trabajo penitenciario, me lo voy a traer, me pide y me sueltan. Después de un tiempo, no fue sencillo que me soltara. Y así llego yo al CAIPA. Y ¿Cuál es la función básica del CAIPA? O sea, ahorita nos dabas unos puntos, pero ¿qué es lo que haces o qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan? Igual que en el penal, sesión individual y sesión grupal en grupos psicoeducativos. Pero estamos hablando también con internos. Con los chavos de acuerdo a estas edades y de acuerdo a las medidas de estas edades. Entonces, por ejemplo, de 12 a 14 años, ningún chavo puede estar detenido. Pero son acreedores a medidas. Esas medidas los mandan al CAIPA. Se tienen que ir directamente ahí con ustedes. O sea, es como ir a firmar. Y hay un CAIPA por municipio. Está el CAIPA estatal, que somos nosotros, y está el CAIPA municipal. Fíjate, sí lo estaba buscando y me salía que el de Apodaca y me salía que el de San Nicolás y que, o sea, pero ¿en cuál está? No sé en cuál está, pero digo, desconocía la verdad que era el CAIPA. Interesante. ¿Y cuánto tiene el CAIPA que se fundó? ¿O desde que...? Digo, en el 2008 se hizo el cambio de ley. El primer CAIPA que se abrió fue el estatal en el 2012. Y el primer CAIPA municipal se abrió en el 2013. ¿Y tú estás en el estatal? En el estatal. Ok. Oye, Roberto, ¿y también das consulta privada? Sí, tengo poco. Tengo desde la pandemia para acá. Okay. ¿Y cómo la das? ¿Presencial o en línea? De las dos modalidades. Ok. Bueno, no sé si nos quieras platicar o decir algo ya para finalizar, Roberto. No, pues yo estoy aquí para servirles. Si alguien te llega a preguntar por mí, dale mi teléfono. Nada más te encargo. Sí. Oye, bueno, Roberto, les cuento una anécdota. Yo hablo con mi mamá todos los días entre 9 y 10 de la mañana y antes de acostarme. Son las horas que hablo las veces que hablo con mi mamá en el día. Mi mamá ya es una persona mayor, tiene 76 años. Y hoy en la tarde que hablo con mi mamá, ahorita ¿cuál tarde? Ya en la noche, ahorita antes de empezar. Sí. Antes de empezar hablé con mi mamá. Y dice mi mamá, oye, hijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Tuviste paciente? Le digo, sí, tuve paciente a las 5 de la tarde, mamá. Y ahorita voy a tener una plática con un exalumno. A veces ni convienen porque no les cobras. Ya sé, ¿verdad? Bueno, mándale tu cuenta, Marco. Mándale la cuenta. Oye, bueno, me gustaría que nos dijeras redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente, Roberto? Fíjate que tengo una página de Facebook que me la hicieron. Yo realmente no le muevo a redes sociales. Yo casi todos mis pacientes han sido por recomendación. ¿Pero usas WhatsApp? O sea, ¿te pudieran mandar WhatsApp? Sí. WhatsApp sí, o sea. ¿Se puede decir? Sí, claro que sí. A ver, dinos tu número para la gente que quiera contactarte. Es el tenga ahí. 811-655-4155. Ok, con el licenciado Roberto. Y puede ser en línea o puede ser presencial. Presencial, obviamente, aquí en Monterrey. Yo consulto acá por el lado de Barrio San Carlos, acá por Solidaridad. Ok. Precisamente cuando se viene la pandemia, yo dejé de dar clases y me encuentro una compañera de generación y platico con ella y le digo, no, hombre, me cayó un paciente, pues no tengo dónde verlo. Y mi compañera me invita, dice, vente conmigo. Yo tengo un pequeño centro aquí en Barrio San Carlos, aquí cerca de tu casa, y ahí puedes ver pacientes.
Y desde entonces estoy en este centro es Centro de Consejería Psicológica, SECOMSI, y quedamos acá en Barrio San Carlos. Ok, bueno, pues ahí te pueden encontrar. Excelente. La verdad es que antes que nada me dio mucho gusto que volviéramos a platicar. Me dio mucho gusto que, te agradezco que nos hayas dado esa oportunidad de poder platicar un poco de tu experiencia en lo que es adicciones, en el trabajo en centros penitenciarios y obviamente tu trabajo como psicólogo. Yo espero que esto que estamos platicando pues le pueda servir a alguien o pueda de alguna manera decir, oye, pues esto estoy pasando, hablando de lo, por ejemplo, en el tema de lo de adicciones, y que pudiera tal vez, oye, pues tengo esta duda, déjame hablar con el Lic Roberto para ver si él me pudiera ayudar, ¿no? Nuevamente agradezco. Y pues no sé si quieras comentar o cerrar con algo, Roberto. No, fíjate que no. No encontraría, fíjate que ya ando cansado. Y no encontraría con qué, alguna frase, algo con qué cerrar. Lo único es pues estamos para servirles. En el caso de nosotros, yo quiero pensar, los maestros que tú conociste, el grupito que tú conociste, ¿no? Quiero yo pensar que la mayoría estamos para servir, o al menos así los percibo. Sí, la verdad que sí. Y estamos contigo para servir. El que no vive para servir no sirve para vivir, como dice el dicho, ¿no? Así es. La mayor parte de nosotros estamos para eso. Cualquier cosa, yo regularmente atiendo mi teléfono, nada más después de las 9 de la noche ya no, pero regularmente atiendo mi teléfono. Si es un consejo, si es una orientación, se da. Si es una consulta, se ve. Pero no sabría ahorita qué decir, más que eso estamos para hacerlo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Este fue su programa Sin Saberlo Todo. Por ahí creo que Rafa estaba teniendo problemas de internet y se nos desconectó. Ahorita a ver si se vuelve a conectar. Este fue su programa Sin Saberlo Todo. Estuvimos con el licenciado Roberto entrevistándolo. Mi nombre es Marco Vargas. Me pueden encontrar en la página Hablemos de Psicología, en la página Psicólogo Marco Vargas, en la página en YouTube Hablemos de Psicología. Esta plática ahorita cortando, la subimos automáticamente, más o menos 11 y media ya está da de alta nuevamente en YouTube, para que si la quieren volver a ver, ahí se pueden conectar. Y pues bueno, a mi compañero Rafa lo pueden encontrar en mi taller de psicología. Ahí se pueden meter ya sea en YouTube o se pueden meter a la página de TikTok de mi taller de psicología. Ahí pueden encontrar a mi compañero Rafa. Y ahorita se desconectó porque está teniendo problemas de conexión, pero bueno, sin duda, muchas gracias, Roberto. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que descansen.